Bueno, este tutorial está diseñado para explicar cómo vamos a encontrar nosotros el vector resultante aplicando el método de las componentes rectangulares. Es una actividad diseñada para el Diplomado de Enseñanza de la Mecánica en el Bachillerato UAS. Soy el maestro Guillermo Armenta Bojorquez. Bueno, empezamos. Tenemos ese sistema de vectores y de él vamos a encontrar analíticamente su vector resultante, aplicando el método de las componentes rectangulares. Identificamos el módulo de cada uno de nuestros vectores, el vector E, que tiene un módulo de 25 unidades, y el vector F, que tiene un módulo de 10 unidades. Ya que identificamos el módulo de cada uno de nuestros vectores, tanto de E y F, vamos a hacer el siguiente paso. Hallar el ángulo. Vamos a ver qué ángulo tiene este vector. El vector E, si observamos, no tiene una inclinación, está sobre el eje de las X, por el cuanto, al no tener inclinación, su ángulo es de 0 grados. En cambio, el vector F tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal de 125 grados. Ya identificados los ángulos de cada uno de nuestros vectores, vamos a proceder a calcular lo que viene siendo las componentes rectangulares de cada uno de los vectores. Para hacer eso, nosotros vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Para encontrar la componente en X de nuestro vector E y del vector F, vamos a usar esta fórmula que dice que la componente en X de nuestro vector va a ser igual a lo que vale nuestro vector por el coseno de su ángulo. De la misma manera, vamos a encontrar la componente en Y del vector E y del vector F con esta otra fórmula que dice la componente en Y del vector va a ser igual a lo que vale nuestro vector por el seno de su ángulo. Ya encontrados las componentes en X y en Y del vector E y del vector F, nosotros vamos a hacer la respectiva suma de las componentes EX y de FX para encontrar una componente en X que nos va a servir para encontrar nuestro vector resultante. Lo mismo pasa con nuestra componente en Y. Sumamos la componente en Y del vector E y del vector F y nos va a servir para encontrar, vamos a encontrar una componente en Y que nos va a servir de la misma manera para encontrar nuestro vector resultante. Ya encontradas y hechas esas respectivas sumas, vamos al siguiente paso, que es utilizando la fórmula del teorema de Pitágoras, vamos a encontrar que nuestro vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las componentes resultante en X y resultante en Y. Para que nos quede más claro este ejemplo o esta explicación, vamos a ver o vamos a realizar un ejemplo. Es el siguiente. Con la gráfica que ya teníamos y basándonos en esta tablita, identificamos el nombre, módulo y ángulo de nuestros vectores. Tenemos el vector E, que tiene un módulo de 25 unidades y un ángulo de 0 grados. De la misma manera, como lo explicamos, vamos a encontrar la componente en X del vector E y la componente en Y del vector E. Y lo mismo vamos a hacer para el vector F. Ya identificado su vector, el nombre del vector que es el vector F, su módulo de 10 unidades y su ángulo. Procedemos a hacer el cálculo de la componente en X del vector E. Entonces nos queda que la componente en X del vector E va a ser igual a lo que vale nuestro vector, que son 25 unidades, por el coseno de 0 grados. Y nos queda de la siguiente manera.
La componente en X de nuestro vector E va a ser igual a 25 unidades, que es lo que vale nuestro vector, por el coseno de 0 grados. El coseno de 0 es 1 por 25 unidades. Entonces, la componente en X del vector E vale 25 unidades. Ahora vamos a encontrar la componente en Y de nuestro vector E. Entonces, para encontrar la componente en Y, igual nos basamos en la fórmula que está aquí, que dice la componente en Y va a ser igual a lo que vale nuestro vector, que son los 25 unidades, por el seno del ángulo, seno de 0. Y nos queda la siguiente. La componente en Y de nuestro vector E va a ser igual a 25 unidades por el seno de 0 grados. Seno de 0 es 0, por 25 unidades es 0 unidades. Por lo tanto, la componente en Y de nuestro vector E es de 0 unidades. Ahora vamos a hacer los mismos cálculos para el vector F. El vector F, ya identificado su módulo y su ángulo, encontramos su componente en X. Entonces nos va a quedar que el vector F, su componente en X, va a ser igual a las 10 unidades que vale nuestro vector por el coseno de 125, lo cual nos da un total de menos 5.74 unidades. Lo mismo hacemos para encontrar, basándonos en esta fórmula, encontrar la componente en Y de nuestro vector F. Entonces, la componente en Y de nuestro vector F va a ser igual a las 10 unidades por el seno de los 125 grados. Y nos queda de la siguiente manera. Componente en Y del vector F va a ser igual a las 10 unidades por el seno de 125, lo cual nos da un valor de 8.19 unidades. La componente en Y del vector F vale 8.19 unidades. Ya hechos el paso 2, procedemos a hacer el paso 3 que explicamos anteriormente. El paso 3 es hacer la sumatoria de las componentes en X y la sumatoria de las componentes en Y. Lo cual, 25 menos 5.74 nos da un valor que la componente en X de 19.26 unidades. Hacemos lo mismo para las componentes en Y. 0 más 8.19 unidades nos da un valor de 8.19 unidades. Ya encontradas los valores de estas componentes en X y Y, que nos van a servir a nosotros, son las resultantes, las componentes en X y Y de nuestro vector resultante. Con ellas vamos nosotros a encontrar la magnitud de nuestro vector resultante. ¿Con qué? ¿O cómo lo vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Acuérdense, utilizando lo que es el teorema de Pitágoras. Y tenemos la siguiente solución. Componente en X, componente en Y. El vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de la componente en X y Y. Resolvemos. 19.26 unidades al elevarlos al cuadrado nos queda 370.95 unidades al cuadrado, más 8.19 unidades al cuadrado nos queda 67.1 unidades al cuadrado. ¿Qué es lo que sigue? Sumar los 370.95 unidades al cuadrado más los 67.1 unidades al cuadrado, lo cual nos da un total de 438.05 unidades al cuadrado. A ese total nosotros le sacamos raíz cuadrada y con eso vamos a encontrar ya el valor de nuestro vector resultante. Nuestro vector resultante tiene un módulo de 20.93 unidades. Ya encontrado el módulo de nuestro vector resultante, podemos igual encontrar el ángulo que tiene ese vector resultante. Para ello, utilizando la componente en X y en Y de ese vector resultante, vamos a hacer las siguientes operaciones.
El ángulo de nuestro vector resultante va a ser igual a la tangente inversa del cociente de la componente en Y sobre la componente en X. Sustituyendo los datos nos queda que 8.19 unidades sobre 19.26 unidades nos da un total de 0.46. A ese 0.46 nosotros le sacamos tangente inversa y con eso encontramos ya el ángulo de nuestro vector resultante. Por lo cual nuestro vector resultante tiene un ángulo de 24.70 grados. Ya encontrada el módulo del vector resultante y su ángulo, podemos hacer su respectiva gráfica. Aquí tenemos el módulo del vector resultante y el ángulo del vector resultante. Y la gráfica nos queda de la siguiente manera. La componente en X del vector resultante, ¿cuánto vale? 19.26 unidades. Y la componente en Y, 8.19 unidades. Y nuestro vector resultante tiene un módulo de 20.93 unidades e igual indicamos su ángulo. Esperemos que esta explicación les sirva igual para problemas similares o iguales a este. Muchas gracias, es todo.